tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo en esta semana en la que la bolsa española ha cerrado el peor semestre de su historia. Un 23% acumula de caídas en lo que llevamos de año el IBEX 35. Atrás queda ese optimismo que le llevó a empezar el año rondando los 12.000 puntos. Ahora apenas puede contener los 9.200. ¿A qué responde el miedo de los inversores y qué hay detrás de ese mal comportamiento? Hoy hablaremos de ello y del castigo acumulado en las acciones de los bancos. Esta semana las entidades europeas han devuelto al BCE 400.000 millones de euros. ¿Qué efectos va a tener esto en el mercado y puede llegar a haber problemas de liquidez? Valoraremos también estas cuestiones y el dato del paro que hemos conocido este viernes y que ha sido mejor de lo esperado. Ha bajado en junio en 83.000 personas. La cifra total vuelve a estar por debajo de los 4 millones de parados. No obstante, sigue habiendo en España 400.000 parados más que hace exactamente un año. Así que valoraremos también estas cifras y otras noticias que ha protagonizado la actualidad económica de estos días. Lo vamos a hacer en compañía de nuestros dos invitados. Son Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, os pregunto ya por ese comportamiento que ha tenido la bolsa española en este último semestre. Es el peor semestre para nuestro IBEX 35 desde la historia de este indicador. En este gráfico que vamos a ver podemos comprobar esa dramática evolución para nuestra bolsa. El IBEX empezó en los 11.940 puntos este año y después de caer un 22,42% se sitúa ahora en los 9.263 puntos. Es la bolsa europea además que más ha caído y con diferencia. Así que os pregunto por ello y sobre todo sobre lo que puede pasar a partir de ahora. ¿Hay indicios de que esta situación pueda cambiar en el corto o medio plazo? Bueno, lo primero que hay que señalar, Mónica, es que efectivamente ese debilitamiento ha tenido lugar en un contexto generalizado de desplome, de caída de todos los mercados de acciones, en particular los europeos. Lo que ocurre es que es verdad que el nuestro ha acentuado esa caída por dos razones, ¿no? En primer lugar, por el grado de concentración, por la propia idiosincrasia que tiene el índice que estamos graficando, ¿no? Y sobre todo por el peso que en el mismo tienen los valores bancarios, que sin duda han sido los más castigados de los mercados de acciones, incluso los que han arrastrado al Eurostock, nuestros bancos ahí. Y eso a su vez tiene una justificación en, uno, escasas posibilidades de crecimiento en el corto y medio plazo y por lo tanto gran correlación, estrechísima correlación entre una tasa de paro elevada y una erosión en la calidad de los activos día a día. Los bancos, que son los protagonistas de esta caída, tienen un problema de resultados en el medio plazo si no se crece, es decir, un problema de erosión de recursos propios y en el muy corto plazo, como hemos estado viendo, un problema de refinanciación, un problema de vencimientos. Yo creo que es la combinación esa, escasas posibilidades de crecimiento de la economía española y problemas específicos del sistema bancario español los que han arrastrado a nuestro índice diferencialmente, ¿no? Juan José. Sí, yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico, me parece un muy buen diagnóstico de lo que ha ocurrido. Que ha ocurrido algo más, me parece incluso de lo que tú decías, porque si vemos la caída, no respecto al último día de junio, desde el primer día de enero, sino al mínimo que fue, si no recuerdo mal, a primeros de junio, el día 8 me parece que fue, entonces la caída de la bolsa española ha sido de todo un 30% y la caída de los bancos pues cerca de un 40%. La verdad que ha sido un semestre muy malo. En los últimos días se ha salvado un poquito, eso es lo que hemos tenido. ¿Y esto por qué? Pues yo, hablando con algunos de los directores financieros de empresas del IBEX 35, casi todos me decían lo mismo. Dicen, mira, cuando yo recibo a inversores potenciales en mi compañía, como vengo haciendo siempre desde hace tiempo, y les explico cómo está mi compañía o mi banco, muchos de ellos me dicen, no, mire usted, no me hable de su compañía y de su banco, que eso ya me lo conozco, hábleme de España. De manera que ha habido mucho de lo que podríamos llamar efecto España, que a su vez ha sido reflejo del efecto Grecia. Efecto España, que quiere decir España no ha estado bien vista en los mercados financieros en este primer semestre por varias razones. En primer lugar, la tasa de paro es muy alta y con esta tasa de paro, esta situación del mercado de trabajo, es muy difícil que se reactive el consumo. Y sin reactivarse el consumo, que es el 65% del PIB o algo así, es muy difícil que volvamos a crecer. Este sería un primer punto.
El segundo punto, que parece muy importante, es el déficit tan importante que hemos acumulado en el sector público, la necesidad de corregirlo y, por tanto, la posibilidad de que esto tenga efectos de contracción sobre la economía española. Es un segundo punto importante que casi todos los inversores también ponen encima de la mesa. Y un tercer punto importante al que se refería Emilio, también en concreto, es la situación específica de la banca española, que no es ni mejor ni peor que el resto de la europea y que en ciertos sentidos es mejor, pero que afectada por este efecto de España, pues ha venido teniendo unos serios problemas de liquidez. Pues os voy a preguntar por ese punto más concretamente, por la situación de la banca española. Tenemos otro gráfico que me gustaría que vierais, y seguimos hablando de esto, de la situación de la banca española, que sitúa muy bien el comportamiento de los dos grandes bancos españoles en estos 6 últimos meses frente a otros bancos europeos. Vemos como el BBVA acumula pérdidas este año del 31% y el Santander del 22% frente a otros bancos europeos que acumulan caídas importantes también, pero son los bancos españoles los que lideran esas caídas. Os pregunto, por tanto, por ello, y os pregunto además esto en una semana en la que se veía con mucha incertidumbre y preocupación eso de que los bancos tuvieran que devolver al Banco Central Europeo esos préstamos de 400.000 millones a un año, pero esto se producía un día después de que en otra subasta los bancos acudieran al Banco Central Europeo también y pidieran la mitad de lo que se esperaba a ese Banco Central Europeo. ¿Esto no debería ser una muestra de que se están haciendo los deberes o no? Es una muestra de que las tensiones, las presiones de liquidez con las que encarábamos la semana han resultado más relajadas de lo previsto. Y desde luego las que tienen que ver con los problemas de los bancos españoles, ¿no? Porque, insisto, todo esto, todos los problemas de liquidez que hay en la banca española hay que insertarlos en el conjunto de la banca europea. Es decir, cuando se ha hablado de que los bancos españoles han hecho un uso intensivo de las facilidades del Banco Central Europeo, circunstancialmente también hemos visto como los bancos alemanes hace apenas un par de meses, o los irlandeses, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es verdad es que tanto el vencimiento de la subasta de 12 meses, del Food Allotment de 12 meses, que era un poco la piedra de toque, se resolvió sin el más mínimo problema, como la precedente de los 3 meses, puso de manifiesto que esas tensiones son bajas. Puso de manifiesto algo que es todavía, digamos, más importante destacar, y es que el Banco Central Europeo no le deberían doler prendas para mantener la situación de relativa excepcionalidad, porque también hemos verificado cómo en la misma semana la facilidad de depósito ha crecido, ¿no? Por tanto, ante lo que estamos es ante un problema de funcionamiento de los mercados mayoristas, que siguen generando desconfianzas, unos entre otros, no necesariamente o no solo frente a los españoles, aunque también frente a los españoles, sino en el conjunto de la comunidad interbancaria. Y prueba de ello es que se permiten el lujo, entre comillas, de depositar 300.000 millones de euros en una facilidad al 0,25%. Por tanto, yo diría que la semana ha despachado un riesgo, una percepción de inquietud en los problemas de liquidez en el conjunto del sistema bancario europeo y en particular los españoles, y lo ha despachado bien. Eso no quiere decir que los problemas estén resueltos, claro, mientras los mercados mayoristas no normalicen su funcionamiento. Y eso es lo que estaría detrás, por tanto, ¿no? De esas y ahí pérdidas. Debería estar de guardia el Banco Central Europeo, claro, todavía. Es verdad, pero sí se han ajustado un poco los bancos. Vamos a ver, yo nunca entendí bien por qué había esta inquietud frente al vencimiento de 420.000 millones de euros de préstamos del Banco Central Europeo que habían sido concedidos por el Banco Central Europeo hacía un año. El problema no es que vencieran. El problema es si el Banco Central Europeo los iba a renovar o no, claro, porque si los renovaba, o incluso si los renovaba por más, eso no tenía por qué constituir problema ninguno, ¿no? Luego resultó que no tuvo necesidad de renovarlos porque es que fueron los propios bancos los que no pidieron la renovación, más que de 120.000 millones de euros aproximadamente. Y aquí la gran pregunta es por qué hicieron eso los bancos, aunque es verdad que al día siguiente pidieron más, pero ¿por qué los bancos pidieron tan poco? ¿Es que los bancos ya habían resuelto su problema? Yo creo que hay varias explicaciones a esto. En primer lugar, existe la visión generalizada de que los bancos en su día, hace un año, habían pedido demasiado. Y es verdad que habían pedido todo ese dinero, 420.000 millones de euros, y que una parte no desdeñable de ese dinero lo habían vuelto a depositar en el Banco Central Europeo. El Banco Central les había cobrado un 1% por ese dinero que les prestaba y ellos lo volvieron a depositar en el Banco Central Europeo al 0,25%. Yo le preguntaba también
a un banquero relevante español, pero ¿por qué haces esto de pedir al 1 para luego depositar al 0,25? Estás pagando el 0.